quería hablaros también de lo que es un delegado de protección de datos, porque seguramente lo habéis oído alguna vez también, el DPO, DPD. ¿Qué es esto? Esto tiene algo que ver con nosotros, somos pequeños, somos una startup, no tratamos millones de datos. Pues el delegado de protección de datos es una figura nueva en el RGPD, en el Reglamento Europeo de 2018, y que tienen obligación de nombrar bastantes empresas, que no solamente es porque sean grandes, es por el tipo de datos que tratan y cómo los tratan, por lo que tienen obligación de tener un delegado de protección de datos nombrado. ¿Qué tipo de startups o empresas tienen que tenerlo? Sí o sí. Pues empresas o startups cuyas actividades principales consistan en operaciones de tratamiento de datos que por su razón o por su naturaleza alcancen a fines que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que si está a gran escala, quiere decir en un número muy grande de personas, o incluso en un territorio más reducido, un porcentaje muy grande de usuarios dentro de ese territorio. Y se observa de forma habitual y sistemática pues, a los comportamientos de los datos, que serían datos personales en este caso, de especial protección de esos interesados. Pues bueno, quizá no os estéis identificando con este tipo de actividad, pero sí hay bastantes empresas que hacen esto. Empresas pues que registran el tráfico, los accesos de personas en centros comerciales, incluso en polígonos industriales. Pues este tipo de actividades sí o sí tienen que tener un delegado de protección de datos. Otro tipo de startups o empresas que obligatoriamente tienen que tenerlo, pues si tratan a gran escala categorías especiales de datos personales. Datos personales de especial protección, o categorías especiales, perdón, hemos dicho que serían datos de salud, datos biométricos, datos genéticos que revelan el origen étnico, la religión. Pues aquí, por ejemplo, sí que estarían encuadradas en este tipo de startups, por ejemplo, que traten datos biométricos para acceder al sistema, a su aplicación, a poder utilizar su solución tecnológica. Entonces, si por ejemplo os dedicáis, vuestra aplicación consiste en que leyendo los datos biométricos del usuario pueda registrarse en una videoconferencia o realizar juntas online, reuniones online, tendríais obligación ya, aunque seáis una pequeña startup, de tener nombrado un delegado de protección de datos en vuestro negocio. Aquí vemos otros ejemplos de startups o empresas que también tendrían que tenerlo. Pues que implicasen tratamientos de datos que implicasen una evaluación de aspectos personales de los afectados, con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante análisis o predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales. No sé si os vais identificando con alguno de estos casos, pero si es así, idlo anotando, porque quiere decir que vuestra empresa, vuestra startup, tiene que tener sí o sí un delegado de protección de datos. Otro caso, pues que realicéis tratamientos de datos que pudieran generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daños para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos a secreto profesional, etcétera, etcétera. Y, por último, pues también si realizáis tratamientos de datos que pudieran privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudieran impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales, o si realizáis tratamientos de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad, como puedan ser mujeres maltratadas, menores, personas con discapacidad.
o si realizáis tratamientos de datos que supongan un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o que conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales, o si realizáis tratamientos de datos que fuesen a ser objeto de transferencia con carácter habitual a otros países, pues que no se hubiese declarado con ellos que tienen el mismo nivel de protección de datos que Europa, que son unos cuantos. En todos estos casos, si os ocurre que vuestra empresa, vuestra startup tiene que tener un delegado de protección de datos, podréis nombrar a una persona interna de vuestra plantilla o a una persona externa mediante un contrato de prestación de servicios. Pero ya sea un caso u otro, han de ser independientes, es decir, no se le puede condicionar su desarrollo profesional como delegados de protección de datos, y además tienen que tener una formación muy específica que la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado cuál es, incluso ha creado una certificación para que podamos certificarnos como delegados de protección de datos. Siempre es mejor, aunque no es obligatoria aún la certificación, siempre es mejor que contéis con un delegado de protección de datos certificado, porque sí que tendréis garantías de que así tiene esa formación que va a ayudar a que vuestra empresa cumpla con la normativa en todo momento. Y hay que hacer un nombramiento formal e inscripción de este delegado de protección de datos en el registro online que tiene la Agencia Española de Protección de Datos para ello.